Voy a comenzar con algo que no sé si os va a gustar mucho, pero yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Y es lo que nosotros denominamos el estado de la cuestión. El estado de la cuestión es, a ver, ¿cómo me sitúo yo ante este evangelio? Espero que todas veáis lo que os he puesto aquí, que es una especie de, me voy a evaluar, de evaluación, aunque la puntuación os la daré al final. Y vamos a reflexionar 7 minutos sobre estas cuestiones. Perdona, Mari Carmen, no se ve. Está tan Lo he com- chiquitillo. Está muy vale, chiquitillo, muy chiquitillo. Gracias. ¿lo vemos mejor? Sí. Vale, las voy a ir leyendo yo, si os parece. ¿Mm? ¿Quién es Lucas el autor del Evangelio? ¿A quién lo dedica? Vengáis respondiéndoos. ¿Escribió algún otro libro? ¿Qué tipo de comunidad hay detrás del Evangelio? ¿Judíos? ¿Griegos? ¿Recuerdas los 4 cantos que nos propone Lucas en los 2 primeros capítulos de su Evangelio? ¿Conoces alguna parábola o alguna narración que sean propias de este evangelista? Venga, que recordamos muchas, muchas sabemos de él. Venga, pues vamos a subir la nota. ¿Qué temas o expresiones aparecen en este evangelio? ¿Te suenan algunos? ¿Cuál es el relato de mujeres que más te gusta y que aparece en este evangelio? Al narrar Lucas el relato del nacimiento de Jesús, ¿de qué otro personaje cuenta también su nacimiento? ¿Qué relación tendrá más tarde con Jesús? ¿A qué discípulos acompaña Jesús después de su resurrección? Y vamos a por el 10.
piensa alguna palabra o frase de Jesús en este Evangelio, bueno, que suele repetir con frecuencia. Bueno, ¿a quién le tengo que dar el 10? Que levante la mano. Ah, bueno, no veo a todas las manos, pero aquí ya hay gente que sabe mucho. Ya veo, ya la de Águeda la veo por ahí. La de Mónica no la veo, pero bueno. Pues lo que voy a hacer ahora es todo eso que ya sabéis, ¿m? Y que ya conocéis, voy a intentar como ordenarlo. Voy a intentar ordenarlo y voy a intentar añadirle, bueno, lo que los biblistas dicen que es la Wissenschaft. ¿M? Bueno, no sé si lo digo bien en alemán, pero significa que lo que voy a decir voy a intentarle darle, bueno, pues un sentido, algunas notas, algunas características que nos ayuden a comprender este evangelio, ¿vale? Así que voy a compartir el Power. No os preocupéis mucho de él. Eh, he puesto, bueno, bastante texto porque después lo vamos a dejar, con lo cual, así, bueno, es posible. No puedo darle a la presentación. Sí, desde aquí. Bueno, pues ya hemos hecho así nuestra introducción al Evangelio de Lucas. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? ¿Qué nos aporta, qué nos aporta este evangelista de nuevo con respecto a los otros evangelios? ¿Por qué leer? ¿Por qué leer tres evangelios y por qué en lugar de uno? Esta necesidad de la persona de Jesús no se agota, no se agota en ninguno de los evangelios. Cada uno nos presenta no una faceta, sino una identidad de Jesús que tiene que ver mucho con la comunidad que tiene presente el evangelista, con la teología que también tiene el propio evangelista y cómo la transmite no solo a su comunidad, sino esa experiencia de Jesús que después bueno, va a traspasar el tiempo de la comunidad hasta llegar a nuestro hoy. Pregunta, ¿recordáis? Hoy hemos leído a Lucas, no sé si habéis estado ya en la Eucaristía, ¿recordáis el texto de Lucas? Sí, ¿no? El juez injusto, y la viuda insistente, y la viuda insistente. Mm, Cada evangelista, aunque repita textos, nos va a dar una imagen distinta, de la actuación de Jesús con respecto, bueno, a una situación concreta que tiene que ver con la comunidad que hay detrás de cada evangelio. Así que vamos a comenzar. El Evangelio de Lucas, dicen los autores que es comparable a una pinacoteca. Es como si entráramos, en un museo y viéramos, pues, diferentes cuadros. Y lo sorprendente, bueno, para unos, Lucas es un desorganizado, nos presenta los cuadros sin tener en cuenta, pues, una idea, un orden. Diríamos, un pintor concreto, una etapa, una época. A mí me parece que está muy ordenado. De hecho, ya en su prólogo nos indicará cuál es su propósito, cuál es su finalidad y por qué, de alguna manera, quiere organizarlo así. También a Lucas se le conoce como el pintor de María, el pintor de la Virgen. Es el evangelista que más importancia le da
a la madre de Jesús. Ella es la protagonista de la Anunciación, es la protagonista también en la visitación. Ella asume el proyecto de Dios en su vida. Y también encontramos otros cuadros que son propios de este Evangelio y que no aparecen ni en Marcos ni en Mateo. Bueno, hemos conocido a través de Lucas a Zacarías, a Isabel, bueno, al ángel Gabriel. Sabemos que existen los pastores que se acercan a adorar a Jesús, a Simeón, a Ana, ambos profetas, la viuda de Naín o Simón, o el fariseo, la persona anónima, o Juana la mujer de Cusa, Susana, Marta y su hermana María, la mujer que alabó a Jesús y dijo un piropo acerca de su madre, o la mujer encorvada, o Zaqueo, o Herodes Antipas, o las mujeres que lloran, haciendo el cortejo a Jesús camino del Calvario. Los dos ladrones crucificados al lado de Jesús y los discípulos de Maús son ejemplos de personajes que nos presenta Lucas y que no están en los otros evangelios. Y es curioso, también Lucas nos va a presentar personajes que no son reales, bueno, que forman parte de la parábola, de las parábolas, pero para nosotros se han hecho tan reales que parece que son de carne y hueso, como el buen samaritano, o el hijo pródigo, o el rico Epulón y el pobre Lázaro, o el fariseo y el publicano. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues quiero decir que Lucas presenta a los personajes de su evangelio de una manera tan entrañable que forman parte pues casi de nuestra vida, casi de nuestro acompañamiento personal. Además también hay dos personajes que adquieren, no es que no estén en los otros evangelios. En el Evangelio de Marcos no aparece María, ¿vale? Más que en una ocasión. Pero en el Evangelio de Lucas, tanto María como Juan el Bautista tienen una importancia pues prácticamente fundamental. Juan el Bautista, de hecho, Lucas presenta hasta un pequeño librito, nos presenta su nacimiento, su origen, su nacimiento, su predicación profética aparece en el capítulo 3 y después nos hablará de su muerte. Es decir, la vida de este personaje completa, completa. Y ya sabéis, si conocéis que a Lucas, al evangelista Lucas, se le ha denominado, así lo llamó Dante Alighieri en el Renacimiento, el evangelista de la ternura de Dios. También se le conoce como el evangelista de la misericordia. Bueno, por esa presentación que nos hace de un Jesús misericordioso, de un Jesús cercano, de un Jesús atento a las necesidades del ser humano y especialmente, como veremos, a los pobres. Pero también, bueno, desdibujaré un poquito solo esa visión que presenta Lucas de Jesús como, bueno, solo misericordia. Cuando uno se acerca a un libro, cuando uno se acerca a un libro, bueno, no sé qué os pasa a vosotras, pero yo enseguida me fijo en el autor y además abro el libro, su contraportada o eh, ¿cómo se dice? la, bueno, sí, donde aparece la imagen bueno, del autor, de quien lo ha escrito, su fotografía, una pequeña biografía. Siempre nos interesa conocer a la persona que más libros ha escrito. Bueno, pues por eso vamos a comenzar viendo un poquito quién es el autor. Esa era la primera pregunta que yo os decía, ¿no? ¿Quién es el autor del Evangelio? Sabéis que no, Lucas, sea quien sea, escribió una obra en dos partes. La primera parte quería contar la historia de Jesús, ese es el Evangelio, y la segunda parte quería narrarnos la vida de la Iglesia, de la primera comunidad cristiana, y ese es el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Vale? Yo solo me voy a centrar en el Evangelio, que es lo que nos ocupa hoy. Y hacíamos la pregunta, ¿quién es este autor? Que además tiene un prólogo, el único autor que tiene un prólogo en el Nuevo Testamento, y una dedicatoria.
dedica su obra a Teófilo. Pues tenemos dos tipos de testimonios, los testimonios que nos aporta la tradición y luego los testimonios que nos aportará el Nuevo Testamento. Pues la tradición, lo más antiguo, comienza con Orígenes, con San Irineo, que nos dice que Lucas, el compañero de Pablo, puso por escrito el evangelio que éste predicaba. Bueno, esto ha sido súper cuestionado porque primero hay que demostrar que Lucas, el evangelista, era el compañero de Pablo y por supuesto, si realmente ha puesto por escrito el evangelio que predicaba Pablo, no existen coincidencias entre el contenido del Evangelio de Lucas y las cartas paulinas. Por eso os digo que esto es muy discutible. El segundo texto que nos encontramos en Antigüedad, que es del siglo segundo, es el canon Muratori, que es bueno, es una especie de lista de libros canónicos. Aparece el Evangelio de Lucas, perdón, y nos dice que el tercer libro del Evangelio según Lucas, este médico Lucas, después de la ascensión de Cristo, habiendo sido llevado consigo por Pablo como estudioso de la ley, lo escribió en su propio nombre, según opinión general. Sin embargo, él mismo nunca vio al Señor en la carne, por tanto, empezó a contarlo como pudo desde el nacimiento de Juan. Bueno, pues el canon nos dice que este autor es Lucas, el autor del tercer evangelio, y nos dice también compañero de Pablo y que no, no, bueno, pues no conoció a Jesús en carne y hueso. Orígenes va a añadir algo más a lo que ya es sabido con respecto al tercer evangelio, y es que fue escrito para los gentiles. Por lo tanto, a diferencia del evangelio de Mateo, que es un evangelio muy judío, escrito para judíos, bueno, pues está escrito para nosotros. Está escrito para una comunidad gentil del siglo I, segundo, pero también, bueno, está escrito para nosotros. Y San Jerónimo nos dirá de dónde es Lucas, y afirma que este es médico de Antioquía, de Antioquía de Siria. Antioquía de Siria no está en Siria, está en Turquía, pero en la antigüedad pertenecía a Siria. Y con respecto al Nuevo Testamento tenemos dos tipos de testimonios, el testimonio que nos dan las cartas de Pablo y luego también los datos que aparecen en el libro de los Hechos. Si leéis la carta de Pablo a los colosenses, al final de la carta, Pablo va a llamar a Lucas el querido médico. Cristina lo sabe porque habrá celebrado San Lucas en octubre, ¿no? Cuando estudió su carrera de medicina, evidentemente. Y también en la segunda carta a Timoteo, bueno, aunque no sea de Pablo, ¿vale? También dice, haciendo alusión de que solo Lucas está con él, solo Lucas está conmigo. Y en la carta a Filemón va a decir que Lucas está en el grupo de colaboradores de Pablo. Parece que los datos de la carta pueden coincidir con los datos de la tradición. Y en el libro de los Hechos hay pues un dato curioso, y es que hasta el capítulo 16 el autor va contando en tercera persona del singular los hechos. Y cuando llegamos al capítulo 16, en el versículo 10, pasamos de la tercera persona del singular a la primera persona del plural. Y esto hace que el autor se incorpora a los hechos que narra. Dice, apenas tuvo Pablo la visión, buscamos salir inmediatamente para Macedonia. Zarpamos entonces de Tróade y al día siguiente salimos para Neápolis. Por lo tanto, el autor se incluye pues, en todos los acontecimientos que cuenta. Y este testigo, pues podríamos llegar a la conclusión de que debe ser un compañero de Pablo. Bueno, pero esto no es así de claro. Cuando entra a finales del siglo XIX, se pone en tela de juicio porque entra la investigación crítica en torno a los relatos evangélicos, se pone en duda que este
médico querido Lucas sea el mismo autor, que, bueno, sea el autor de la obra lucana. Eh, no voy a explicar lo que significan pues, las corrientes teológicas de esa época, tanto que apuestan por el paulinismo o por el petrismo, es decir, que intentan resaltar la figura por un lado de Pedro y por otro lado de Pablo. Lo que sí se nos tiene que quedar un poco en la mente es que independientemente de quién sea este Lucas, si es el médico querido o no es el médico colaborador de Pablo, sí es cierto que el autor que escribió el Evangelio según San Lucas y el autor que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles es el mismo autor. También siempre nos interesa y cuándo escribió este libro. Por no liarnos mucho, voy a decir la fecha más, bueno, más señalada, la fecha más aceptada, que es en torno al año 80. En torno al año 80, Lucas escribe una catequesis para que vean su comunidad la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Dentro de bueno, el mundo bíblico hay fechas que nunca deberíamos olvidar, y aquellos estudiosos también y amantes de la palabra, hay fechas que nunca deberíamos olvidar. Como son cuatro, las voy a decir. La primera de ellas, o las dos primeras, corresponden al Antiguo Testamento. En el año 722, lo que llamamos Israel estaba dividido en dos reinos. El reino del norte se llamaba Israel, con capital en Samaria. El reino del sur se llamaba Judá, con capital en Jerusalén. Año 722, los asirios entran en el reino del norte, Israel, asolan toda, todo el territorio y el reino del norte desaparece del mapa. En el año 586 va a suceder lo mismo con el reino del sur. Los babilonios entran en Jerusalén y destierran al pueblo de Judá a Babilonia. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. 722 a.C., 586 a.C. En el Nuevo Testamento hay una fecha fundamental para todo lo que estudiamos y leemos los evangelios, que es el año 70. El año 70, el pueblo judío se subleva contra Roma, Vespasiano y su hijo Tito entran por Galilea, Vespasiano muere, el emperador tiene que volver a Roma y Tito entra en Jerusalén, incendia la ciudad y se produce la primera deportación. Esto va a suponer un antes y un después dentro del mundo judío y también para la teología. Por eso es importante señalar cuándo se escribe. Nuestro Evangelio se escribe después de la destrucción de Jerusalén, donde el judaísmo, que se establece, bueno, por situarlo un poco en la actualidad en Gaza, fundan una escuela de teología en Jamnia o Yamne y van a rescatar los fundamentos del judaísmo. Y esto va a entrar en contraste con la teología que hace el cristianismo. Bueno, y la última fecha, por si no os acordabais, que había cuatro, ya es el año 135, donde hay un conato de nueva sublevación contra Roma y el pueblo de Israel ya definitivamente es expulsado de su tierra. Así que para que se nos queden en la memoria. ¿Y dónde escribe Lucas? Ya se nos ha dicho que él era de Antioquía, pero este evangelio escrito para gentiles, lo único que podemos estar seguros es que no lo escribió en Palestina o en Israel, sino que lo escribió en un lugar fuera de esas fronteras. Puede ser Cesarea de Filipo, la zona de la Decápolis, bueno, hasta Roma, se ha dicho. Santiago Guijarro, si a alguien le suena aquí en España, sostiene que este evangelio se escribió en Roma. Bueno, pues ya hemos puesto un poquito en situación este libro que queremos comprar, este libro que queremos leer, porque nos atrae el autor y ya, bueno, pues tenemos un poco la composición del lugar.
¿Mm? Pues vamos a ver un poco a quién va dirigido. ¿Puede estar dirigido a mí? ¿Mm? Bueno, ya he dicho, en primer lugar, que los destinatarios son creyentes que ya han recibido una formación en la fe. Nosotras hemos recibido una formación en la fe, ¿eh? Pero a lo mejor hay cosas que nos tienen que recordar, porque metidas en la vorágine de la vida, la palabra nos invita a pararnos para poder leerla y escucharla desde el corazón. Curiosidades de este Evangelio. ¿Está dirigido a alguien? Teófilo. Los autores, bueno, sostienen que era una persona, no es algo, no es una comunidad, no es alguien idealizado, ¿eh? Teófilo sabéis qué significa amigo de Dios, ¿no? Una persona concreta, miembro de la comunidad a la que escribe Lucas. Por lo tanto, Teófilo podemos ser cada una de nosotras, ¿eh? Lo he investigado todo desde sus orígenes y he escrito ordenadamente las cosas que han sucedido como a mí me parece oportuno. ¿Para qué? Para que compruebes la verdad de cuanto te han enseñado. Bueno, esta es una traducción distinta de la Biblia de la Conferencia Episcopal, pero la Biblia de Jerusalén traduce para que veas la solidez, ¿eh? El fundamento, la verdad, la autenticidad de todo lo que has recibido. Bueno, pues ya podemos apreciar que la comunidad es mayoritariamente gentil, se llama étnico-cristiana, de ahí que la dedicatoria a Teófilo, que es un griego. Lo que sí parece posible que la comunidad a la que escribe Lucas fuese fundada por Pablo, es decir, que tuviera un origen paulino. Y esto, bueno, pues podía dar explicación a la importancia que tiene Pablo en el libro de los Hechos. A partir del capítulo 13, todo el libro de los Hechos está dedicado a Pablo, a sus viajes apostólicos, a todo lo que dice. 3 veces nos cuenta su conversión. No, que uno se pregunta, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Uy, aquí me voy a enterar de todo lo que hicieron los apóstoles cuando, después de la muerte y resurrección de Jesús. Y he aquí que solo se nos habla la primera parte fundamentalmente de Pedro, ¿m? De Pedro, algo de Santiago y un poquito de Juan. Y en la segunda parte solo se nos habla de Pablo. Por lo tanto, alguien relevante también en este sentido, para Juan. Cuando alguien escribe el Evangelio, tanto los 4 evangelistas, he dicho que tienen detrás una comunidad. En este caso concreto, Lucas, la comunidad que tiene Lucas es una comunidad que necesita reforzar la fe que ha recibido. Las otras comunidades con respecto al Evangelio de Marcos, al Evangelio de Mateo o al Evangelio de Juan tienen otra problemática diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que ningún evangelio tiene detrás una comunidad igual, ¿m? O que sufre una situación a consecuencia de la fe. Marcos tiene detrás una comunidad perseguida, Mateo tiene una comunidad pues que está en crisis de identidad y en conflicto con el judaísmo rabínico, y Juan, bueno, pues los cristianos han sido expulsados y los judíos los consideran enemigos. Y Lucas tiene una comunidad, yo digo siempre que es una comunidad muy parecida a como vivimos nosotros hoy, y me diréis, no, vale. Luego me lo decís al final. El, el cristiano que nos presenta Lucas es un cristiano acomodado, un cristiano, mm, bueno, muy contento de ser cristiano. Yo estoy contenta de ser cristiana, bueno, de creer en Jesús, pero si no me compromete mucho, si no me saca mucho de mis esquemas, de mi proyecto personal, de lo que yo quiero. Y entonces Lucas va a decir, el proyecto, ser cristiano, es identificarte con el proyecto de Jesús, y el proyecto de Jesús trae unas consecuencias que tenemos que asumir. Hay algo fundamental en el Evangelio de Lucas que se repetirá después en el libro de los Hechos, es decir, para la comunidad cristiana, que es el tema de los pobres y la pobreza, central.
Y esto nos suena un poco a la comunidad o nos hace pensar en la comunidad de Corinto y también en la comunidad que aparece en la carta de Santiago, ¿eh? Comunidades que tienen diferencias sociales intra, es decir, en el seno de la comunidad. Parece ser que hay un grupo mayoritario de cristianos, bueno, de origen humilde, sencillo, modesto, y un pequeño grupo con un nivel económico superior, grande, amplio, y aquí entra en conflicto, ¿eh? Y eso, bueno, pues lo vamos a ver en el Evangelio, con el tema de Zaqueo, con el rico Epulón y el pobre Lázaro, con la insistencia, la llamada al joven rico, que no quiere ir porque tiene mucha riqueza, no quiere compartir, mucha insistencia en el tema. También en el Evangelio se dejan ver conflictos entre las autoridades civiles y con la sinagoga, ¿eh? Ya estamos después del año 70, los cristianos no han participado en la sublevación, se han marchado antes y bueno, eso ha generado conflictos, sobre todo para los de origen judío, que son expulsados de la sinagoga. Y aquí los gentiles no llegan a entender, no llegan a entender y va a generar conflicto no solo eh, el conflicto con la incredulidad judía. ¿Por qué si nosotros, siendo gentiles, que no hemos recibido la tradición, creemos en Jesús como Salvador, como Mesías? Porque los judíos no creen. ¿Mm? Bueno, ahí va a generar también un poco el conflicto. Y luego estos cristianos que se sienten muy contentos en su piel de ser cristianos, pues tienen una inquietud exagerada por el fin del mundo. Oye, ¿cuándo va a llegar ya? ¿Cuándo va a venir la segunda? ¿Cuándo va a llegar la segunda venida del Señor? ¿Cuándo se va a instaurar ya el reino de Dios? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Qué señales, tendremos de que esto es así? Y va a decirles Lucas, cuidado, ¿eh? Vamos a reducir expectativas, vamos a moderar nuestro entusiasmo porque nos toca vivir el tiempo presente, nos toca, bueno, en nuestro mundo, en nuestro tiempo, en nuestras circunstancias, vivir al estilo de Jesús, ser testigos del Evangelio con nuestras palabras, ¿eh? Y con nuestra propia vida. Bueno, pues vamos a ver qué imagen de Jesús nos aporta el evangelista Lucas. Y luego trataré los temas principales del Evangelio. Primero, ¿por qué digo una nueva imagen? Porque claro, la imagen de Jesús no es igual que la imagen de Marcos, no es igual que la imagen que nos presenta Marcos. Perdón, Mateo. Sabéis que tanto Marcos, Mateo como Lucas se denominan o se les llama evangelios sinópticos. ¿Por qué? Bueno, porque unos son copias de otros, porque tienen materiales en común. Tanto Mateo como Lucas copian a Marcos, y luego Mateo y Lucas tienen textos comunes que toman de otra fuente, y luego cada uno tiene sus propias fuentes. Me explico las fuentes comunes de Mateo y de Lucas. Si hay algo que no entendéis después, podemos aclararlo. Tenemos las bienaventuranzas que aparecen en Mateo y aparecen en Lucas y no las tiene Marcos. Tenemos el Padre Nuestro, que lo rezamos todos los días también en cada uno de ellos. Y así, Marcos nos presenta mmm, un Jesús muy humano, un Jesús que asume la condición humana, un Jesús que asume la condición divina desde la imagen del siervo sufriente, porque es una comunidad que sufre. Mateo, lo digo muy general, ¿vale? Mateo nos presenta un Jesús resucitado, que es el Señor, que lo sabe todo, lo conoce todo, y se deja hacer por el Padre, porque Él es el que cumple la voluntad del Padre, pero desde esa perspectiva del Señor resucitado. Por eso a veces nos topamos con un Jesús en el Evangelio de Mateo más distante, no tan cercano y en ocasiones muy poco humano, podríamos decir en ese sentido. Por eso Lucas también nos presenta una imagen de Jesús, una imagen que en ocasiones
para mí presenta rasgos opuestos, que podrían también ser complementarios y que ya lo podemos apreciar desde los relatos de la infancia. El primero bueno, creo que es el más atractivo y es la gran humanidad de Jesús. Pues todas las que sois muy amantes, yo también, perdón, de Chosen, cuando habéis visto ese Jesús pues tan cercano, tan humano, que abraza a todos, que abraza a sus discípulos, que sonríe, que ríe, que llora, que se entristece. Jesús, pues la humanidad de Jesús. Recordar lo que vamos a leer en el Adviento. Jesús nos presenta ya, perdón, Lucas nos presenta ya al niño y lo envuelve María en pañales, lo coloca, lo acuesta en el pesebre, lo coge en sus brazos, también lo coge Simeón. Es un niño de carne y hueso, es un bebé, como podemos verlo en cualquier niño que nace. Se anuncia también otro aspecto muy atractivo y muy atrayente de la persona de Jesús, es aquel que cuenta la parábola del samaritano, cómo hay que actuar con el prójimo, la parábola del hijo pródigo, cómo, bueno, siempre el padre receptivo, abierto al perdón de uno y al perdón también del otro, ¿no? O cómo se compadece de la viuda, de esa pobre viuda que va a enterrar a su hijo único, cómo perdona a la pecadora pública, o también cómo le dice, ¿no? al ladrón que se arrepiente que hoy estará con él en el paraíso. Pero también Lucas nos presenta como otro aspecto de Jesús, en el episodio del templo, cuando Jesús se queda en el templo, va al templo con su familia, con 12 años y se queda allí. Y muestra un aspecto distinto de su personalidad, podríamos decirlo así, ¿no? Cuando le responde a sus padres, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tenía que estar en la casa de mi padre? Bueno, si yo me pierdo, y mis padres tardan 3 días en encontrarme, pues, bueno, primero se alegrarían de encontrar a su hija, ¿vale? Pero mi madre me hubiera soltado un sopapo, lo siento, no sé cómo se dice en otra. Es decir, hay una reacción que choca de Jesús, un Jesús en apariencia que era tan, ¿no? tan humano, un Jesús más distante, un Jesús más tajante en sus afirmaciones, lo hemos leído el otro día, ¿eh? Hay de vosotros los ricos, hay de vosotros los saciados, los que ahora reís, un Jesús más desconcertante que se manifiesta en favor de los que no forman parte del grupo. Cuando vuelven los 77 y le dicen, ¿eh? Bueno, hemos visto a otros que anuncian y hacen signos en tu nombre. Y él les dice, oye, déjalos, que no son de los nuestros, ¿eh? Y dice, déjalos, ¿eh? Quien no está contra nosotros, está con nosotros. Bueno, y los samaritanos que no quieren acogerle, habla en favor de ellos. En este sentido es un Jesús más provocador, que se presenta en la sinagoga de Nazaret, que se presenta ante sus conciudadanos, que lo han conocido desde su nacimiento y que dice que hoy se cumple en él toda la escritura. El rechazo que provoca en sus vecinos los obliga casi a despeñarlos, se niega a hacer milagros. Un Jesús diferente. Y luego, dentro de los aspectos que subraya Lucas de la personalidad de Jesús, es su talante profético. 2 veces deja claro que Jesús también se concibe a sí mismo como profeta. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido. La característica del profeta, la unción. Y luego la opinión de la gente. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y lo comparan con los profetas o los discípulos de Maús cuando se les une en el camino y les pregunta de qué van hablando. Y ellos le dicen, ¿no? Pues de Jesús el Nazareno, que resultó ser un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Y luego los títulos que aparecen en el relato de Lucas, que se los da a Jesús, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Bueno, sobre todo cuando le interroga el Sanedrín y cuando realiza exorcismos, cuando expulsa demonios,
Los demonios le llaman y le reconocen y como hijo de Dios. Y un título muy significativo y que solo aparece en el Evangelio de Lucas es el de Salvador. ¿Mm? Jesús es el Salvador de la humanidad. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy en la ciudad de Belén os ha nacido un Salvador. ¿Mm? La salvación, algo fundamental y que recorre todo el relato desde el inicio, capítulo 1, hasta el final, capítulo 24. Todo está transido de esta imagen de Jesús Soter, de Jesús Salvador, Salvador de la humanidad. Y vamos a ver los flashes del Evangelio, ¿vale? Flashes, las ideas principales que aparecen en nuestro Evangelio. Primero, novedad, algo que no sucede en los otros evangelios sinópticos, porque en Juan sí que aparece esto y es la importancia de Jerusalén y del templo. Cuando comienza el evangelio, Zacarías está en el templo en Jerusalén realizando la oración, celebrando la oración, parece que del incienso de la tarde. Eh, Comienza el Evangelio en Jerusalén y en el templo. Después del nacimiento de Jesús, sus padres suben al templo, a Jerusalén, al templo, para presentar a Jesús y circuncidar al niño. Allí está Simeón y Ana esperando a Jesús. A los 12 años, Jesús se pierde en el templo y dice que está en la casa de su padre. Por eso Lucas va a conceder a la ciudad de Jerusalén y al templo un puesto central en todo el Evangelio. En torno al templo están las figuras piadosas, fieles, las justas de Israel, Zacarías, Simeón, Ana, y es el lugar ideal para poner o para entrar en contacto con Dios. Frente a otros evangelios que rechazan el templo y la ciudad, Lucas no. De hecho, el núcleo central del evangelio, que es el viaje hacia Jerusalén, dice el evangelista, cuando iba llegando el tiempo de que se lo llevaran, Jesús decidió irrevocablemente ir a Jerusalén. Jesús tiene en perspectiva Jerusalén, aunque sabe lo que le va a ocurrir, lo que le espera a su llegada a la ciudad. Evidentemente, que sea un punto central en el Evangelio de Lucas no significa que él no vea el aspecto negativo de la ciudad, aunque insistirá que no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén, en boca de Jesús. Jesús cuando va a entrar a Jerusalén, es el único evangelista que nos dice que Jesús llora, ¿eh? Llora ante Jerusalén. Y cuando en la escena de Jesús y las mujeres hacia el Calvario, dice, vecinas de Jerusalén, que están llorando por él, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque llegará un día en que se diga, dichosas las estériles, los vientres que no parieron, los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a las colinas, sepultadnos, porque si al árbol lozano lo tratan así, ¿qué harán con el seco? Bueno, aquí es un anticipo de la destrucción de Jerusalén que ya había ocurrido. Por lo tanto, Lucas puede verlo. Y bueno, pues como decía también en el libro de los Hechos, es fundamental Jerusalén y, y el templo. Y de otro modo, podemos ver cómo el Evangelio comienza en Jerusalén, pero también termina en Jerusalén. La ascensión de Jesús tiene lugar en Betania. Desde Betania Jesús sube al cielo y dice el evangelista, y así termina su Evangelio, que los discípulos después de la ascensión de Jesús, contentos y alegres, bajaron a la ciudad y fueron al templo a dar gracias. Por lo tanto, el Evangelio comienza en Jerusalén y termina en Jerusalén. El libro de los Hechos pregunta, ¿dónde empieza? Jerusalén. Y termina
no en Jerusalén, sino que termina en Roma, en los confines del mundo. Bueno, también es el Evangelio del gozo y de la alegría, ¿eh? El ángel Gabriel, cuando se dirige a Zacarías, le dice acerca de, claro, Zacarías es incrédulo total, porque tanto él como su mujer Isabel son ancianos, que va a concebir, no se lo cree, y el ángel le dijo, este hijo te llenará de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. También a María, que Jaritomene, agraciada, alégrate, Jairei, alégrate, el tema de la alegría también aparece en la visita a Isabel, ¿no? Juan salta de gozo, de alegría en el vientre de su madre a los pastores. Os anuncio una gran alegría. Después de la misión, los 72 volvieron contentos. También la multitud que escucha y ve los signos de Jesús. La gente se alegraba de tantos portentos como hacía. Zaqueo se vuelve loco de alegría. Enseguida y lo recibió contento en su casa. O los discípulos al entrar en Jerusalén, entusiasmados, se pusieron a hablar de Dios, o ante el resucitado. No acababan de creer de puro contentos que estaban. O después de la ascensión, como acabo de decir, volvieron a Jerusalén llenos de alegría. Evangelio del gozo y la alegría. Quien ha recibido a Jesús, quien ha recibido el Evangelio, quien está ya germinando el reino de Dios, quien lo ve así, quien cree en Jesús, quien se identifica con Él, con su proyecto de vida. Esto es el gozo y la alegría, que no pasa, que no pasa. No es la alegría pues de esta que se acaba, no es la alegría de la fiesta que tanto, bueno, pues nuestros contemporáneos, la gente de nuestro hoy, ¿no? Se contenta con un ratito de alegría. El gozo y la alegría es en clave teológico, es el gozo que te da permanecer en Jesús, identificarte con Jesús, estar en el corazón del Padre. Ese es el gozo que no pasa, esa es la alegría que perdura. Bueno, algo muy importante para todas nosotras en el Evangelio de Lucas es el protagonismo de la mujer, ¿eh? Lucas, bueno, pues en esa clave de universalidad de su Evangelio le da un protagonismo especial a las mujeres. Es María quien recibe el anuncio del ángel, no José, ¿eh? Es Isabel quien llama bienaventurada, a María, quien su hijo salta en su seno. Ana también tiene un protagonismo, Simeón, pero también Ana, la anciana, la viuda de Naín, la pecadora, las mujeres que han acompañado a Jesús, las mujeres que le siguen, María Magdalena, las mujeres de Jerusalén, Marta y María, tanta gente, tantas mujeres y las comparaciones del reino. El reino de Dios es semejante a un mercader de perlas finas, el reino de Dios es semejante a la mujer que pone la levadura en la masa. El pastor que pierde la oveja, tiene 100 ovejas y pierde una, la mujer que pierde la moneda. Es decir, siempre en comparación, el hombre, ¿no? El varón y la mujer. Bueno, pues en este friso de mujeres femeninos, mm, si queréis hacer una lectura del Evangelio de Lucas, ir subrayando todas las mujeres que aparecen en el Evangelio. Un papel, no me voy a centrar en él. He escrito un pequeño librito que no sé cuándo va a aparecer, esto ya es que es publicitario, que es sobre la viuda de Naín, y hablo un poco de las viudas, ¿eh? Las viudas en Lucas tienen una gran importancia. Es el evangelista donde más viudas aparecen. Subrayarlas, mirarlas, qué papel juegan también. Bueno, digo que en este friso de mujeres el papel protagonista, ya os digo que lo tiene María, la anunciación en el nacimiento de su hijo, en el canto del Magnífica, que era uno de los 4 cantos, que os he preguntado. Y María en el Evangelio de Lucas no es solamente la madre de Jesús, María es modelo de discípula, discípula. He aquí la esclava del Señor, que se haga según tu palabra. Ella es la que asume el proyecto de Dios para su vida, pero a su vez asume el proyecto de su propio hijo. Por eso María no es madre o no es solo madre en el Evangelio de Lucas, sino que María es la que nos enseña a ser discípulas de Jesús.
Otro tema muy importante que ya lo he anunciado, la importancia de los pobres y la pobreza, ¿eh? Bueno, pues hoy en día también un tema que nos tiene que sacudir, los pobres y la pobreza. Lo subraya Lucas desde la infancia de Jesús. No va a tener Jesús sitio en la posada. No va a tener Jesús una casa, no va a tener José y María una casa en Belén que la acoja. ¿Mm? ¿Cómo dibuja Lucas la infancia de Jesús? De esta manera. ¿Mm? No hay sitio en la posada. Tiene que nacer fuera, en lo más humilde. Y lo acuestan en lo más humilde, en un pesebre. Él es el ejemplo de cómo, de cómo hay que vivir desde la humildad, desde la pobreza, ¿m? Desde no encontrar sitio en la posada. Cuando formula la primera bienaventuranza, dice Mateo, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y todos decimos, qué bien, ¿m? Bienaventurados los pobres en el espíritu. Yo me abro al espíritu en pobreza, para acoger a Dios. También Mateo subraya pobres, ¿eh? Los pobres. Pero Lucas, podríamos decir, no se anda con chiquitas y dice, para que no haya confusión, dichosos vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos, el reino de Dios o el reino de los cielos. Y además incluye una malaventuranza, justamente lo contrario. Hay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Por lo tanto, ¿qué esperáis ya? Y bueno, pues también sabemos a lo largo del relato que Jesús también tiene amigos ricos, ¿no? Juana, la mujer de Cusa, que le asiste con sus bienes, Zaqueo, que lo reparte todo y se queda, vamos, ¿m? Pobre, pobre, o José de Arimatea, que es el que compra el sepulcro para poner a Jesús. Podemos decir que en el relato de Lucas aparecen como tres tipos de pobres según el grado de carencia de bienes y la razón para ello. El primer grupo lo forman los que podríamos decir que son, bueno, los pobres miserables del Antiguo Testamento, los anahuín o los anjares, los pobres de la tierra, los que carecen de todo, los que no tienen ni lo imprescindible para la vida, para vivir como personas. A estos, dice Jesús, que ellos son los destinatarios privilegiados del reino de Dios. Todos conocemos la historia del rico Epulón y el pobre Lázaro. Lázaro recibió en su vida males y ahora recibe bienes, estar en el seno de Abraham. El rico en su vida, bueno, riquezas exageradas. Ahora le toca estar en la arena. Y además hay un abismo, un abismo, plantea Lucas. Bueno, en este grupo de pobres están todos los que os podéis imaginar. Los mendigos, los ciegos, los cojos, los sordos, los mudos, los enfermos, las mujeres, las viudas, los niños, los huérfanos, todo tipo de pobres. Y dice Lucas que que la razón, hay una ley de la compensación dispuesta para los pobres. Y esto tiene una razón teológica que radica en las promesas de Dios y que habrá un cambio de suertes. Hay un cambio de suertes. Y esto se traduce. A ver, Lucas dirá, cuando en la vida al cristiano le va todo genial, le va todo estupendamente, nada se le plantea de dificultad, ni de adversidad, ni de nada, entonces tiene que plantearse que algo le va mal. Sin embargo, cuando al cristiano se encuentra con dificultades, con renuncias, tiene que asumir el proyecto, a veces es perseguido, a veces no llega el éxito ni lo que espera, incluso el rechazo, entonces le va bien. Inversión de valores. Igual tenemos que resituar y revalorar nuestra vida, ¿no? Bueno, otro tipo de pobres, los cristianos perseguidos, estos que han sido reducidos a una situación de marginalidad y de pobreza, bueno, por fidelidad al Evangelio, por fidelidad a la persona de Jesús. Aquí la connotación teológica
es positiva. Aunque la situación sea negativa, la causa por la que se asume esa pobreza es positiva, ¿no? Que es la fidelidad, la fe. Y esto va a ocurrir en las primeras comunidades cristianas, que son perseguidos, encarcelados y, sin embargo, están contentos por esa situación. Y el tercer grupo de pobres a los que hace alusión Lucas es a los que viven la pobreza como austeridad. Y además, él insiste que esto es un valor positivo y obligatorio para todos los discípulos, asumir la pobreza, asumir la austeridad de vida. Y aquí nos va a decir que las condiciones del discípulo son una de ellas, renunciar a los bienes. Y nos pone numerosos ejemplos, numerosos ejemplos. Y bueno, se me ocurre el primero, que es del libro de los Hechos, porque en los Evangelios ahora comentaremos algunos, está el de Bernabé. El Bernabé que tenía un campo, lo vendió, le dio el dinero a los apóstoles para que repartieran según necesidad y se fue a la misión sin nada, sin nada. Todo discípulo tiene que renunciar a los bienes, tomar la cruz y seguirle. Por lo tanto, el modo de vida cambia, cambia. Y bueno, esto evita poner nuestra confianza en el dinero, codiciar, porque eso es una falsa esperanza. Todas las imágenes que veréis de Lucas, su aspecto siempre es desaliñado de una situación de marginalidad, donde él nos habla de amar la pobreza, de amar la pobreza. Bueno, también esto lo voy a decir así muy rápido, la importancia, palabras que hoy, si yo lo dijera en el colegio mayor a la gente joven, ¿qué significa esto? No tendrían ni idea. La importancia de la negación de negarse a sí mismo. El que no se niega a sí mismo y no toma la cruz no puede ser discípulo mío, que no renuncia a los bienes, que no renuncia a su familia, lo dice así de claro, y conserva la sal, no puede ser discípulo mío. Por lo tanto, Lucas plantea que seguir a Jesús ni es cómodo, bueno, no es cómodo, fácil. ¿Por qué? Porque nos exige estar en tensión, en la tensión del anuncio, en la tensión de la evangelización. Y no digo en una tensión que nos quite la vida, sino en esa tensión que nos va llevando pues a descubrir continuamente cómo ser Jesús en nuestra vida, ¿no? Cómo transparentar a Jesús en nuestra vida. Bueno, de todas es conocida la frase mal interpretada de quien echa la mano en el arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. Yo no soy de campo, pero cuando uno coge el arado y va siguiendo los surcos, si echa la vista atrás, bueno, se desvía del camino, se va hacia otro lado. Por lo tanto, la atención en el proyecto que tenemos entre manos. Todo aquel de vosotros que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser discípulo mío. Por lo tanto, vivir no para mí, vivir siguiendo el proyecto de Jesús es una vida, bueno, el Papa Francisco lo ha traducido en otra clave, ¿no? Es una vida en salida. Es una iglesia en salida, es nuestra vida en continua salida, en una salida hacia el otro, hacia los otros. Importancia de la oración. Todos los grandes momentos y acontecimientos de la vida de Jesús están enmarcados en la oración. Lo encontramos en los momentos de la infancia, en el templo, hay un marco litúrgico, hay un marco de oración. Jesús ora, los personajes en torno a Jesús oran, alaban a Dios, dan gracias. Y en los momentos principales de la vida de Jesús, Él se retira a orar. Estamos en el año de oración, habéis escuchado muchas conferencias sobre el tema de la oración, la oración fundamental. ¿Para qué? Pues para mantenernos en pie, para poder permanecer. No se permanece si realmente no oramos, no nos encontramos con el Jesús que nos da la vida, con el Dios bueno, que nos encandila, que nos empuja, que nos ayuda a avanzar en este camino y en este proceso. Y también
Algo importante en este Evangelio es que la oración entra dentro también de la dinámica del Espíritu en relación al Espíritu Santo. El Espíritu baja sobre los discípulos, el Espíritu suscita al Bautista, a Jesús, a los discípulos, a distintos personajes, pues esa alabanza, esa acción de gracias, esa oración. Y sobre todo la comunidad cristiana aparece siempre orando en medio de las dificultades. Y finalmente, la importancia del espíritu. Bueno, pues 17 veces aparece el espíritu en el Evangelio de Lucas. Muchas. En los otros aparece de pasada. Bueno, aparece en el bautismo, pero tan marcadamente solo aparece en el relato de Lucas. La acción ya decía, del Espíritu no se limita solo a Jesús, el propio Juan Bautista, o también Isabel, cuando oye el saludo de María, salta, se llena del Espíritu y el niño salta en su vientre, es decir, fundamental el espíritu. El espíritu es el que dinamiza la vida del discípulo. Es el que nos unge para profetizar a Jesús, para anunciar, para ser esos profetas que el mundo hoy necesita, para ser esa voz de tantas voces que no pueden, que están mudas. También profetiza Zacarías. Bueno, eh, la acción, por supuesto, del Espíritu está sobre todo o más patente en Jesús, y Jesús va al desierto impulsado por el Espíritu. También es el Espíritu quien le ayuda a avanzar por toda la región de Galilea. Es en la sinagoga de Nazaret cuando habla sobre que el Espíritu del Señor está sobre mí, y en la misión. Esto ya lo he repetido. Y lo último, lo que marca el Evangelio de Lucas con respecto a los otros evangelios, incluido el de Juan, es que es un evangelio abiertamente universal. Marcos está muy centrado en el tema que ocupa su comunidad, que es la persecución. En Mateo escuchamos en dos ocasiones el tema de he venido a las ovejas perdidas de Israel, luego lo arregla al final. Juan está muy imbuido con con el rechazo de los judíos de las sinagogas, y es Lucas el que nos dice que el Evangelio desde el principio que anuncia a Jesús es un Evangelio para todo ser humano, para toda la humanidad. El Evangelio es universal, universal. Mm, no solo para el pueblo de Israel, sino que la salvación, el don que Dios trae para la humanidad no puede encerrarse en un pueblo, es para todos, es para todos. De ahí que, como os decía, el Evangelio comienza en Jerusalén, termina en Jerusalén, el libro de los Hechos, la comunidad reunida para Pentecostés en Jerusalén, donde nace la Iglesia, pero la Iglesia no puede quedarse ahí. La Iglesia llega hasta los confines de Roma. Y los confines de Roma, perdón, los confines del mundo. Y los confines del mundo, bueno, Roma era el lugar, el último lugar conocido. Por lo tanto, esta es un poco la panorámica. Voy a cortar, que yo me lío mucho. Y eso que no puedo hablar, que me han dicho que me calle, que con frecuencia me calle. Pues no, no puedo. Voy a cortar un poquito aquí, me voy a salir de la presentación, ¿vale? Que no puedo salirme, no sé por qué. A ver si ahora. Sí, sí, Eso. sí, ya está, ya está. Voy a salirme 5 minutitos porque la parte que me queda son 10 minutos, 15, ¿vale? Así que por si queréis hacer un eco de lo que hemos escuchado, si queréis hacer una pregunta, si queréis hacer, bueno, lo que queráis, algún comentario, algún eco. Ahora me callo yo un poquito y bueno, para que podáis hablar.
Uy, no sé. ¿Aló? Ahora, Aló, Mari Carmen. tienes que levantar la Sí, mano. Ah, es que nos ve a todo el mundo, entonces, Levanta esta mano. esta mano. Venga, a ver si te ve. Pero déjala levantada. bueno, pero te oigo, te oigo. Venga, pregúntale. Que no soy yo. Que sí, que te está diciendo. Venga. ¿Soy yo? Sí, 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 puedes hablar. No, que a pesar de sentirte mal, que ha sido estupendo escucharte, muy, muy fácil de entender y la verdad que yo he recordado muchas cosas que tenía un poco ahí medio olvidadillas. Ahora voy a volver a coger a Lucas y con estos apuntes, vaya, me voy a poner al día. Y te deseo de verdad que te mejores, que no no he te ponga- terminado, ¿eh? no te pongas malita, ¿eh? No, 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 no. venga. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Creo que Sara tenía la mano levantada, ¿no? Vale, es que no veo a todo el mundo, Ah, así que ella puede hablar cuando quiera, ¿vale? Sara, quita el sonido, por favor, que abre lo el tienes en micrófono, silencio. Sara. Eso abre, que lo tienes en silencio. Hola, ¿me escucha? Perfectamente. Muchas gracias. Estamos todas aquí, toda la comunidad de la Casa Madre. Pues un saludo a todas. Sí, que saludos, sí. Sí. Y hemos escuchado la charla muy importante y todo fue muy bien. Tengo dos pequeñas preguntas. La última parte, donde acaba de hablar de la pobreza, eh, de la pobreza, sí, parte 4, Sí, donde se dice asumir la pobreza y cómo vi- vive también la pobreza con austeridad. La pobreza con austeridad. sí, ya me he enterado. Como una persona o un grupo de personas está pobre, que ya conocemos que está pobre, ¿cómo lo puede vivir con austeridad? Esta frase yo no comprendo. Como una persona que ya está pobre, puedo también vivir la pobreza con austeridad. ¿Cómo se puede ver? Ok, Sí. vale. A ver, en la llamada a los discípulos dice Jesús, las condiciones para ser discípulo mío es la primera, quien no renuncia a padre y madre no es digno de mí. Quien no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. Quien no renuncia a sus bienes no es digno de mí. Y luego añade, y tener cuidado en no desvirtuar, vuestra sal, porque si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salaré? ¿Vale? Mira en el capítulo 13, anda. Y luego tema de la pobreza. Evidentemente he dado tres tipos de pobres sintetizado que aparecen en el relato de Lucas. Los pobres que no tienen nada no pueden vivir su vida como austeridad, ya la viven, no tienen nada. Y tenemos el ejemplo del pobre Lázaro, del pobre Lázaro. ¿Qué hace Lázaro? Lázaro come las migajas que caen de la mesa del rico. No se le pide a Lázaro que viva con austeridad. Lázaro ya lo vive. La austeridad es para nosotros, para los que tenemos, y a veces, bueno, pues la opción de ser discípulo implica lo que ya he dicho insistentemente, renunciar a los bienes. Renunciar a los bienes, ¿qué significa? Que asumo una vida, bueno, pues de más austeridad, de desprendimiento, de esas situaciones.
donde lo dice continuamente, lo dirá en el libro de los Hechos también a la comunidad cristiana, compartir los bienes. Si quieres más, dice, hay dos modos de compartir. ¿Cómo puedo renunciar yo y vivir mi vida austera? Que eso es lo que dices. Los pobres no pueden vivir su vida austera, la viven. Tendremos que replantearnos cómo atendemos las necesidades de los pobres. Mi vida de austeridad implica, bueno, decían compartir los bienes, uno es lo que tenemos nosotros, poner todo, decían, vender todo lo que tenemos, dárselo a los apóstoles y ellos reparten según necesidad. Poco a poco la comunidad cristiana que hizo esto, era la comunidad de Jerusalén, se fue descapitalizando, ¿vale? Segunda opción, se le llama el modelo griego de compartir, que es cada uno no tiene como propio sus posesiones, sino que que las pone al servicio de los demás. Es decir, que todos nos beneficiamos de los bienes de todos los demás. La comunidad cristiana no vivía como nosotros, evidentemente, porque no había vida religiosa como lo entendemos nosotros. Pero la insistencia en el compartir y la insistencia en que nosotros, nuestro estilo de vida, bueno, pues quien opta por Jesús, pues tendrá que examinarse, ¿no? Desde esa clave. Sí, muchas manos. Elisa, alguien que no sé quién, Tecno BF6. Elisa. Sí, bueno, pues primero que súper muchas gracias porque ha sido muy bonito y de lo que decimos cuando te calienta el corazón. A mí es lo que más me ha llenado de vida, ¿no? De alegría poder descubrir tanto como nos has compartido hoy. Y era solo una pregunta bueno, no sé, como curiosidad. Si realmente, como dice, o sea, la parte de todo el evangelio de la infancia, todo lo que tenía más relación con la infancia y toda la parte donde está María, si, como dicen otros, si fue a lo mejor la misma María que lo compartió con Luca o eso no se sabe si, cómo puede ser, no se sabe si es así de verdad o no sé, si me he explicado bien. Sí, te has explicado perfectamente. A ver, eh, un poquito práctico. Cuando se escribe el Evangelio, lo primero que se pone por escrito, bueno, cuando escriben, lo primero que se encuentran los evangelistas, vamos a decirlo así, pedagógicamente hablando, y que se pone por escrito es lo nuclear de de la predicación de los discípulos después de la resurrección, que es el relato de pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿vale? Eso es, todo lo tiene muy parecido, muy igual, eso es un escrito muy temprano, ¿vale? Después escriben los recuerdos de Jesús, sus enseñanzas, es decir, hay colección de parábolas, hay colección de milagros, hay colección de controversias. Todo eso se pone por escrito después del relato de pasión. Y en tercer lugar, vamos a encontrar en dos evangelios relatos de la infancia, además muy diversos. El relato de Lucas, que es un midrash, por lo tanto está compuesto por piezas del Antiguo Testamento traídos al tiempo de Jesús, y el relato de Lucas. Mirar, el Lucas en el prólogo dice que ha querido escribir esta narración, y lo que nos está diciendo es que ha querido contarnos una historia. Claro, los relatos de la infancia, probablemente los recuerdos sean recuerdos, a ver, no de él, probablemente no de María, sino que le ha venido por los apóstoles, o le han venido por tradición. Eh, Decimos que lo que nos cuenta Lucas es una historia recordada. Bueno, no todo el mundo está de acuerdo, ¿vale? Y el nacimiento de Jesús se ajusta mucho a una biografía, como se escribían en la época,
¿vale? En el siglo I, cómo se escribían las biografías de los grandes personajes. Probablemente aquí hay mucho de recuerdos sobre la infancia de Jesús, contado por María, contado en las comunidades joánicas, transmitido, ¿eh? Y lo podemos a veces, algunas cosas, comprobar por los relatos apócrifos, imaginaros, porque los relatos apócrifos, aunque signifiquen oculto, no estaban nada de ocultos. La gente los leía y de hecho en nuestro imaginario religioso, y en nuestro componente religioso, aparece mucho de los relatos apócrifos. Celebramos el día de San Joaquín y Santa Ana, donde se nos dice que Joaquín y Ana eran los padres de la Virgen. ¿Eh? O la imagen de José anciano con una vara florida, ¿eh? O el nombre de los Reyes Magos, o la mula y el buey, en fin. ¿Eh? Entonces, pero probablemente viene de la tradición y del encaje que ha hecho Lucas al contarnos pues, la biografía de un gran personaje, con unas características teológicas, porque Lucas no cuenta una historia eh, de hechos paganos, sino que cuenta una historia teológica. No sé si hay alguien más. Y vamos a terminar a la 1:30, son la 1:27, pero ¿me permitís 10 minutos? Claro que sí. ¿Sí? ¿Es posible? Venga, pues voy a compartir, me queda muy poquito, ¿eh? Os voy a presentar un poco lo que hay en el Evangelio para que decidáis, bueno, la decisión es leerlo de principio al fin, pero si no lo leéis de principio a fin, por lo menos alguna parte completa, ¿vale? Venga, pues voy a compartir. Ay, que no puedo darle a la presentación porque aquí tengo... Ya. Alguien levantó la mano, pero luego le contesto, ¿vale? Porque estoy viendo ahí un número, pero no sé quién es. Entonces, anotar lo que me queráis preguntar y luego lo respondo. ¿Sí? Ah, creo que es Amparo. Estoy viendo a Amparo. ¿Mm? Luego me la preguntas, Amparo. Bueno, he puesto aquí una guía de lectura. He hecho un guiño a Águeda, que estará por ahí. ¿Eh? He puesto aquí, aunque no es Lucas, es Mateo, ahí recogiendo, ¿no? Lo escrito. Y el guiño a Águeda es por tus ejercicios y porque nos pusiste a Chusa. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? El Evangelio de Lucas tiene como tres grandes partes, ¿eh? Tiene tres grandes partes, pero antes de esas grandes partes podríamos decir que tiene un prólogo y un epílogo. ¿Qué nos encontramos en primer lugar? En primer lugar nos encontramos un prólogo, 4 versículos, un prólogo que es como el marco que el evangelista quiere dar a su relato. Además, en el libro de los Hechos continúa, lo inicia también haciendo alusión a esto, al prólogo, incluso la dedicatoria, y un poco es la justificación de por qué Lucas va a escribir este evangelio, cuál es la finalidad y bueno, y un poco para que veamos que él realmente se ha nutrido de todo lo que hay, pues y luego pues nos lo va a exponer, ¿vale? Es el único escrito en todo el Nuevo Testamento que tiene un prólogo que se denomina histórico. Y después viene como
la presentación, primero vienen nacimientos e infancias, porque nos presenta la figura del Bautista, el nacimiento del Bautista y el nacimiento de Jesús, como en paralelo, sobre todo para dejar bien claro que lo fundamental, que, bueno, que Jesús es superior a Juan. Juan actúa como un profeta, pero un profeta al estilo del Antiguo Testamento. Eh, el evangelista, a ver, Lucas es un poco como el evangelista del tiempo, que sabe romper muy bien el tiempo. Eh, Quiere decir, no sé si habéis caído en la cuenta, seguro que sí, porque sois todas muy estudiosas de los evangelios y de la palabra, pero en Lucas es el evangelista que no habla de que Jesús fuese bautizado por Juan. Una vez que Juan está preso, nos va a narrar el bautismo de Jesús y dice, bajó Jesús al Jordán y una vez bautizado, bueno, pues se abrió el cielo, se oyó una voz, descendió el Espíritu. ¿Por qué lo hace así Lucas? Porque Lucas considera que el Bautista pertenece al Antiguo Testamento y con Jesús comienza un tiempo nuevo, la novedad. La novedad, como después dirá en el libro de los Hechos, que muerto y resucitado Jesús y subido, elevado al cielo, la extensión, el tiempo de la iglesia, el tiempo de de la comunidad cristiana es el tiempo del Espíritu. Bueno, después vienen aquí encontramos en los dos primeros capítulos los cuatro cantos, que son el Gloria. Primero es el Magnificat, el Benedictus, el Gloria y el Nunc Dimittis, los cuatro cantos. Después viene la preparación, que es el bautismo, con ese capítulo 3 que incluye Lucas, donde nos presenta la predicación del Bautista, y es como este capítulo 3 es un pequeño librito del Bautista. A mí me encanta, y además es como la imagen de los otros profetas del Antiguo Testamento, de Samuel, se puede identificar con Samuel, por supuesto con Elías, con Jeremías. Léanlo, a ver qué les produce. Y, bueno, una vez que ya está encarcelado, comienza con el bautismo de Jesús y las tentaciones. Entre el bautismo de Jesús y las tentaciones está la genealogía de Jesús, que es a la inversa de que en el Evangelio de Mateo comienza con Jesús, y universalidad del Evangelio. Según Mateo acabaría en Abraham, pero no. Lucas la extiende a Adán, el primer ser humano, ¿no? Y a Dios, ¿vale? Y comienza la primera gran parte. La primera gran parte es la actividad de Jesús en Galilea. Y aquí también se pueden distinguir como cuatro secciones. Esta es una parte completa. Son 6 capítulos que, bueno, pues nos muestran un poco quién es Jesús, la imagen de Jesús que tiene Lucas, que tiene Lucas. Lo presenta como un predicador, primero en solitario, hasta la elección de los 12. La elección de los discípulos es diferente también a los otros evangelios. Y bueno, pues anticipa un poco esta primera parte. Todo lo que va a presentar Jesús es su programa en estos del 4:14 al 6:16, el programa de Jesús. Sigue a Marcos porque, bueno, en esta primera presentación que va a hacer de Jesús, sigue los mismos episodios que aparecen en el relato de Marcos. Seguidamente, que nos ha presentado a Jesús y el reino, comienza con una serie de enseñanzas y milagros. Es el llamado discurso de la llanura frente al sermón del monte que tiene Mateo. Después nos hablará de la curación del siervo del centurión, el envío del Bautista a sus discípulos para decirles si era él el que ha de venir o tendríamos que esperar a otros. Y luego nos habla de 3 textos preciosos que son propios de Lucas, que es la resurrección del hijo de la viuda, por compasión a la madre, el perdón de la pecadora, arrepentida, y luego las mujeres que acompañan a Jesús,
donde se nos habla que las mujeres seguían y servían a Jesús. Luego vuelve a insistir en una serie de enseñanzas y milagros, nos cuenta la parábola del sembrador y de la semilla con su explicación correspondiente, esta nos lo cuentan los tres, y termina con la visita que a Jesús le hacen su madre y sus hermanos. Y también hay tres episodios que señalan y reiteran el poder de Jesús, el poder de Jesús que tiene sobre, bueno, pues sobre toda la creación. Tiene poder sobre los fenómenos naturales porque calma la tempestad, tiene poder sobre los demonios, que además eran una legión cuando expulsa, ¿no? Cura al endemoniado de Gerasa, luego también cura a la hemorroísa de una enfermedad eterna que le acompañaba durante tantos años y revivifica, vuelve a la vida a la hija de Jairo. Y termina con el envío, con la misión de los 12 y la formación de los discípulos. ¿Qué tipo de formación? ¿Cómo tienen que ir? ¿Qué es lo que tienen que decir y cómo tienen que realizar la misión? Después llegaríamos a la segunda gran parte, que es, bueno, todas las instrucciones que Jesús da a sus discípulos camino de Jerusalén. El camino de Jerusalén no es un camino fácil, era más fácil todo el camino por Galilea, ¿vale? Galilea es el tiempo de la propuesta de la predicación, la propuesta del reino, la propuesta del evangelio, y en este sentido, bueno, pues es como el programa de Jesús para sus discípulos, para los seguidores, para que la multitud lo escuche. El camino a Jerusalén tiene otras connotaciones. Ahora nos llega el aprendizaje, lo nuclear del Evangelio de Lucas está en el camino a Jerusalén. Bueno, la división de estos capítulos es muy complicada, así que solamente os voy a decir lo que hay dentro. Y lo que sí que os digo es que hay que leerlo completo. Para encontrar el sentido hay que leerlo completo, desde el final del capítulo 9 hasta el 19-28. Y aquí nos encontramos como temas, bloques temáticos. Lo que os he dicho de la oración aparece aquí, el tema de la oración, sobre la oración, sobre también una serie de avisos a los discípulos, lo que he dicho antes sobre el tema de cómo ser discípulo de Jesús, cuáles deben ser sus preocupaciones fundamentales. Nos habla de un banquete donde no hay que ocupar los primeros puestos, sino que hay que ocupar los últimos para que los últimos serán los primeros serán últimos. Las condiciones que he dicho ahí del discípulo, nos habla del amor, de la misericordia, también nos habla de los bienes materiales, de cómo hay que compartirnos, de cómo hay que compartirlos. Nos habla, lo hemos escuchado esta semana, del tema del escándalo. Esto sí que es Paulino, mirar, no escandalizar y sobre todo no escandalizar a dos tipos de personas. No podemos escandalizar nunca. A ver, primero a los paganos, es decir, a los que no creen, evitar el escándalo a los que no creen, por si alguna vez creen, y evitar el escándalo ¿a los pequeños en qué sentido? Bueno, a los pequeños en la fe, a los pequeños que tienen otra mentalidad y no comprenden, ese tipo de pequeños, evitar el escándalo. Luego el tema del perdón, de la fe, de la humildad. Sabéis que en estos capítulos está lo central o las parábolas más famosas de Lucas, la del buen samaritano, la del rico necio, la de, bueno, el padre que tenía dos hijos o la del hijo pródigo, ese administrador ladrón que sabe apañarse muy bien, el rico Lázaro, el rico Epulón y el pobre Lázaro, la viuda y el juez, que le hemos escuchado hoy, el fariseo y el publicano, bueno, todo este material que es propio de Lucas y que conforman el corazón de su evangelio. Después, la tercera parte que se une pues también a la cuarta, o a lo que he puesto ahí de la pasión, es la actividad de Jesús en Jerusalén, que aquí en Lucas es más extensa que en los otros evangelios, donde va a haber una serie de enseñanzas de Jesús en el templo, ¿no?
y bueno, que se divide como en dos partes. Hay una serie de controversias, de temas polémicos que debate con las autoridades judías y luego él habla de un discurso escatológico donde muestra las señales que auguran el fin de los tiempos y luego pues nos narrará todo el tema de la pasión. En el tema de la pasión, a ver, Lucas va a tratar a Jesús de otra manera. Eh, y va a eliminar aquellos rasgos de la pasión que resultan crudos, chocantes, bueno, pues al lector y en concreto a un lector griego. Por ejemplo, en el relato de la pasión, Lucas suprime el tema de la flagelación, de los latigazos a Jesús, el grito en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Introduce nuevos personajes que no aparecen en los otros textos, como es al criado del Sanedrín que le cortan la oreja en el huerto. Aparece Herodes, cuando Pilato manda a Jesús a que lo juzgue Herodes. Las mujeres de Jerusalén solo aparecen aquí. Al buen ladrón, los dos ladrones, uno que no se arrepiente, el otro que se arrepiente. Y también los otros relatos presentan a las mujeres que están en la cruz de Jesús. Y aquí Lucas, aparte de las mujeres, señala a una multitud. Hay más gente en el Calvario que está, bueno, pues acompañando a Jesús en la muerte. Y luego, pues las tres palabras famosas o las tres frases que pronuncia Jesús en el Calvario y que por supuesto no las tienen ni Marcos ni Mateo. Perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Esta tarde estarás conmigo en el paraíso y en lugar de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito desolador, Jesús grita o exclama al Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y también es súper atractivo en el relato de Lucas las apariciones, que no las tiene evidentemente Marcos, no tiene ni apariciones ni resurrección porque las mujeres callaron por temor y no le dijeron nada a nadie. El segundo final que aparece es un añadido. Y Mateo tampoco, después de las apariciones a las mujeres, apariciones a los discípulos. Sin embargo, aquí nos coloca Lucas un relato que es todo un acompañamiento en la fe, para una catequesis precioso, que son los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús. Mantiene, por supuesto, la ida de las mujeres al sepulcro, aunque les da también un matiz diferente. Y luego, pues este episodio de Maús que solo es de Lucas. Y bueno, eh, como os decía, es todo un acompañamiento donde los discípulos son tardos en comprender, muy tardos, aunque y un poco torpes ante la insistencia primero de Jesús por explicárselo todo, por entender, por preguntar de qué hablaban y después la insistencia de los discípulos que ya se le empieza a abrir la mente en ese quédate porque atardece, porque ya llegan y se sientan a la mesa y cuando parte el pan lo bendice. Es cuando Jesús desaparece y ellos se le caen las escamas de los ojos y se les abre el entendimiento porque se cuestionan que el corazón arde, está calentito. Y también es curioso que en la aparición a los discípulos, los otros evangelios solo se le aparece a los 11 porque no está Judas, evidentemente, y sin embargo aquí están más discípulos. No solamente están los 11, sino que se les aparece a más discípulos. Y, por supuesto, el Evangelio de Lucas nos cuenta la ascensión de Jesús al cielo, que supone pues el triunfo, ¿no? Y la gloria, el triunfo y la gloria de Jesús que vuelve al Padre. Y bueno, pues en este pasaje se repite hasta 3 veces esa necesidad de que el Mesías tenía que sufrir para entregar su gloria. Y se acaba pues con
con la alegría y el gozo que experimentan los discípulos, porque Jesús está vivo. Jesús vive. Jesús vive en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras. Jesús vive en medio de la comunidad y Jesús ha venido a ser el soter, el salvador de todo ser humano. Y por si a alguien le ha quedado la cosquillita y necesita profundizar mucho más, que seguro que sí, os he traído aquí una serie de lecturas, para que, bueno, pues para que profundicéis durante este año, este ciclo litúrgico, la figura de Lucas. Hay dos comentarios que están escritos por teólogos latinoamericanos, con lo cual más cercanos a las hermanas de América. Aquí está el comentario del Evangelio de Lucas, un comentario para la actividad pastoral de Dillman y de Mora Paz. Y también a mí me gusta mucho bueno, estoy señalando con el cursor, no sé si lo veis, de Córdula Langner, Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Muy intuitivo, como digo yo, sí, tiene intuiciones la autora que me parecen muy significativas de haber captado el sentido de manera nueva, no tan tradicional, de algunos de los textos de Lucas. Luego tenemos el clásico de Antonio Rodríguez Carmona, que es de la editorial Lavac. Santiago García tiene un comentario amplio a los textos de Lucas, a todo el Evangelio, también en la editorial Discle de Bruguer. Sicre, pues de tantas conferencias que ha dado sobre el Evangelio de Lucas, bueno, y de todos, pero aquí lo sacó en un libro, Evangelio de Lucas, y esto es escrito por Isabel Gómez Acebo. Isabel Gómez Acebo, no sé si la conocéis porque escribió un libro sobre Santo Domingo. Escribió un libro sobre Santo Domingo. Y además creo que lo escribió en la Peña de Francia. Así que a mí no, bueno, no sé si me gusta mucho, no voy a dar mi opinión, pero sí que me gusta su libro sobre Lucas. Tiene una visión muy femenina, también os lo advierto, una visión muy femenina que la plasma, bueno, pues en muchos de sus comentarios, pero también está muy interesante. Así que creo que tenéis lecturas suficientes, y hay Celida, que estás por ahí, te lo pondré en el WhatsApp. Hay una autora que se llama francesa, Odile Flichi, es especialista en el Evangelio de Lucas y bueno, tiene un comentario a Lucas que está en francés y que también puede servir muy bien para las hermanas de allí de África. ¿Vale? Pues hermanas, voy a dejar de compartir y ahora si queréis hacer algún comentario, pues también estoy disponible.